Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Mi Columna y Yo. Continuaremos abordando, como siempre, temas muy referentes relacionados a la columna. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Cuéllar Núñez, colega en Sendor, neurólogo, especialista en dolor y columna también. Y hoy tenemos la participación especial del doctor Felipe Melgar, geriatra muy reconocido y con mucha experiencia en el ámbito, que también nos aportará para hablar sobre problemas de la columna que están relacionados al adulto mayor, a la gente de la tercera edad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, José y José. Una alegría estar nuevamente en su programa y poder compartir con ustedes nuestra experiencia y poder ayudar a los televidentes a esclarecer sus dudas y tener más clara su salud. Bueno, me gustaría que nos enfoquemos en este programa en dos entidades fundamentales que afectan al adulto mayor y por supuesto que están relacionadas a la columna. Dentro de estas tenemos uno de los principales problemas, que es la artrosis. La artrosis vamos a ir desglosando cómo se produce, cómo es el proceso por el cual se llega a esta, por qué síntomas produce, qué estudios podemos hacerla, cómo la debemos tratar o prevenir. Y otro que es algo muy importante, que es la osteoporosis, que también afecta a las estructuras óseas y por supuesto incluyendo a la columna. Entonces en este primer bloque me gustaría que nos enfoquemos quizás en la entidad referente a la artrosis, que es básicamente un proceso degenerativo de todos los huesos y que por supuesto va a afectar a la columna. Me gustaría el doctor Cuéllar que nos diga en su experiencia cómo es que se están produciendo algunos cambios para generar la artrosis en el adulto mayor. Bueno, yo creo que yo he tenido que lidiar con esto porque tengo más años y la gente llegaba a mi consultorio llorando. Doctor, el doctor tal, doctor traumatólogo, me ha dicho que tengo artrosis y pensaba que era el fin de la historia. Seguimos viendo, ¿no? Sí, llorando, desesperada la gente. Y yo le digo, mire, la artrosis son como las arrugas. Las arrugas nos salen a todos. Es decir, los huesos, igual que la piel, pierden colágeno, pierden elastina, el cartílago articular fundamentalmente comienza a disminuir su espesor. Entonces, eso son las arrugas de los huesos. Yo le digo a los pacientes para que no se preocupen, porque piensan que la artrosis es el final de la historia. Entonces, la artrosis es un proceso natural que en algunos casos se anticipa y en otros casos aparece más tardíamente, pero no hay manera de que no tengamos artrosis en un grado menor o mayor de acuerdo a la idiosincrasia de cada persona. El doctor Felipe, que usted trata con el adulto mayor, ¿qué es lo que dice? Me gustó lo que dijiste, que son las arrugas de nuestras articulaciones. Por lo siguiente, como bien sabemos, todos comenzamos a envejecer desde que nacemos. Entonces, depende cómo utilizamos nuestras estructuras del cuerpo, van a envejecer de una u otra forma. Entonces, si nosotros le damos mucho más a nuestras articulaciones, vamos a tener más arrugas en nuestras articulaciones. Entonces, si nosotros fuimos deportistas y a nuestras rodillas le dimos mucho más fuertes, probablemente vamos a tener no solamente osteoartrosis, sino vamos a tener otras cosas. O nuestra columna, si éramos, por decir, montábamos a caballo, tenemos mucho más problemas de columna. Entonces, de acuerdo a cómo lo utilizamos, nuestro organismo vamos a tener más o menos arrugas. Entonces, eso es envejecimiento y no quiere decir que no vamos a envejecer o tenemos alguna forma de no envejecer. Tenemos formas de proteger y evitar esas cosas. Una de las cosas primordiales, digamos, es tener actividad física, no con, ¿cómo se llama? Con carga y mantener nuestro peso serían las dos principales. Bueno, y hablando, me gustó el concepto de eso, del uso que se le dé. La gente no sabe que, así como cuando uno compra un amortiguador del auto, sabemos que da para 30.000 kilómetros, ¿no? Después de eso, el amortiguador comienza a fallar. Pero la gente, yo hice medicina deportiva, la gente no sabe que solo de caminar, ¿sabe cuántos pasos damos al año caminando? 70 millones de pasos. Ahora, si esa persona decide ser maratonista, va a correr 230 kilómetros para entrenarse por semana. Entonces, imagínense cuántos pasos de más está dando. Por lo tanto, la vida útil de su articulación se va disminuyendo.
Entonces, la sobrecarga que le podemos aplicar es muy importante. Entonces, hay actividades que sobrecargan menos, otras que son más. Por ejemplo, si una persona nada, no hay la presión de la gravedad dentro de las articulaciones y, por supuesto, puede hacer todas las piscinas que él quiera. ¿Ah? O si anda en una bicicleta estacionaria, una persona gordita que quiere caminar y bajar de peso, bueno, póngale menos presión y ande en bicicleta. Y entonces va a hacer que la artrosis, ese proceso degenerativo, se venga con menor intensidad. Exacto. Me gustaría acotar algo a lo que dijeron los doctores, que efectivamente la artrosis es un proceso degenerativo, de desgaste, que inevitablemente vamos a tener todos y que por supuesto se va a hacer más evidente en la tercera edad. Pero aclarar que este proceso, que naturalmente lo vamos a tener, puede acelerarse, puede hacerse más precoz en edades más tempranas. Entonces eso va a depender de qué tanta carga nosotros le generemos a nuestros huesos, a nuestras articulaciones y por supuesto a nuestra columna. Y en eso hay factores, como lo dijo el doctor Melgar, muy importantes, como lo que son la obesidad, lo que es el sedentarismo, o personas que practican ciertas actividades deportivas o trabajos inclusive, donde se refiere mucha carga, mucho peso, mucho impacto, que por supuesto van a repercutir en las articulaciones y van a generar un desgaste que se va a hacer cada vez más temprano, ¿no? Así es, justamente el envejecer. Una cosa que dijiste ahora, son más frecuentes en el adulto mayor. Todas las enfermedades son más frecuentes en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque es parte del envejecimiento. Depende cómo utilizamos nuestro organismo, van a llegar las enfermedades con más frecuencia en la tercera edad. Pero esto no quiere decir que ser adulto mayor es tener enfermedades. Vos podés llegar a ser adulto mayor sin tener enfermedades. Entonces no hay que tener miedo a esta etapa de la vida que es ser adulto mayor. Uno puede tener muchas enfermedades, pero ser sano y saludable. O sea, la idea no es no tener enfermedades, la idea es vivir saludable. Exactamente. Ahora me gustaría por ahí explicarle, ya pasando un poco al ámbito de la columna, de cómo se produce el proceso degenerativo de desgaste para finalizar en lo que es la artrosis. La artrosis es un conjunto de alteraciones que afectan a la columna. Todo se inicia con el desgaste que tenemos en el disco de la columna, que es el disco intervertebral, que es el amortiguador prácticamente entre dos vértebras. Entonces, ese disco cuando comienza a gastarse, disminuye su altura y ese va a ser el sustrato, el inicio, para que comience a cargarse tanto las articulaciones vecinas, las articulaciones posteriores, que son las facetas, que son las que hacen el movimiento de la columna. Entonces, todo ese proceso degenerativo genera sobrecarga, inestabilidad, como lo explicará el doctor Cuéllar, y al final de cuentas veremos algunas alteraciones evidentes, características de la artrosis, como los osteofitos, que me gustaría que hablemos después. ¿Qué son este tipo de alteraciones? Bueno, yo creo de que fundamentalmente, como dijiste, todo el comienzo, la plaga comienza con el disco. El disco, al disminuir la altura, pues se va a alterar toda la mecánica, va a haber una sobrecarga sobre los elementos posteriores, sobre la faceta, y producir lo que son, de cierta manera, la artrosis de la faceta. Pero ahí viene un proceso de que cuando el pellizcamiento, la compresión se da más sobre la parte posterior, aparecen los pequeños picos de loro. Son los osteofitos, ¿no? Los osteofitos. Los osteofitos es una excrescencia por la sobrecarga y el peso que hay sobre las articulaciones. Y la gente venía también cuando comencé, yo no tenía cómo responderle a la gente, oiga, los picos del oro. Después dije, si los picos del oro son adelante, cuando los vemos la vértebra, la mayor parte son adelante, y un profesor mío decía que sean picos de tucán, no importa si sean adelante, porque adelante no hay mucha inervación. El problema es cuando los picos del oro nacen atrás y ahí crean un conflicto de espacio donde sale el nervio. Entonces eso hay que explicarle a los pacientes, que un piquito del oro en la parte anterior de la vértebra no tiene mayor significación, sino el pico del oro atrás, que va estrechando el canal raquídeo, va estrechando el agujero de conjunción, ese va a dar síntomas y ese puede crear un conflicto con las raíces y dar esos dolores radiculares que son tan marcados y que el paciente le vuelven la vida imposible. Creo que algo importante, José, es explicarle a la población que esto
picos del loro no aparecen porque así nomás es, sino que en ese punto hay inserción muscular que está siendo forzada y va tironeando y se va calcificando y van apareciendo justamente eso. Entonces, los picos del loro no es que me aparecieron o porque mi padre tenía. Los picos del loro fueron justamente cómo lo utilizaste tu columna y te aparecen esas situaciones. Y importante lo que dice José, que los de adelante no tienen tanta importancia como los de atrás, que nos van a disminuir los espacios y comprimir los nervios que nos van a dar sintomatología. Y hablando haciendo un poco de broma sobre los ancestros que uno tenga, vos me decías que tenías abuelos que eran del Beni, ¿no? Bueno, yo cuando trabajé para Cosmil, volumen grande de pacientes, y veía que tenían muchas artrosis. Y haciendo un poco de indagación me di cuenta que eran los que venían de caballería. ¿Ah? Y entonces después los otros pacientes que me llegaban también con muchos aspectos degenerativos, con pico de dolor grande, eran venianos, ganaderos. El microtrauma del traca del caballo originaba esa artrosis. Entonces, cuando yo veo una artrosis muy marcada, así, muy florida, entonces, me acuerdo siempre, o es veniano o es de caballería. De caballería. Justamente, que fue con lo que hablamos al comienzo. Si vos practicás equitación, vas a darle a tu columna cierta carga e impacto que te va a repercutir al final de la vida. No, exactamente, y no solamente ese tipo de actividades, sino muchos trabajos donde básicamente personas que alzan mucho peso constantemente, o inclusive hemos visto deportistas a los 40 años que han desarrollado o han realizado muchos deportes de impacto, vemos artrosis prematura, eso es muy evidente. Entonces todo dependiente de la carga que uno le genera a las articulaciones a lo largo de los años, ¿no? Y también esto por ahí aclarar que en cierta fase es dolorosa, que lo explicaremos en el próximo bloque, los síntomas específicos referidos a la artrosis. Pero llega un momento en que esta misma artrosis va a seguir progresando y va a llegar a un punto en que se llama la anquilosis, que estas mismas articulaciones van a ir fusionándose, es decir, se van a ir pegando de cierta manera. Y en este momento es que básicamente el proceso final, podríamos decir, de la artrosis, donde se torna quizás más doloroso y es muchas veces lo que se busca esperar, tratar de manejar el dolor para que lleguemos a ese punto donde el paciente va a comenzar a tener menos síntomas, ¿no? Claro. O sea, es la evolución natural de la enfermedad a través del tiempo. Es el envejecimiento. De repente, la anquilosis que vos decís ya sería no el punto final, pero sino el punto más avanzado. Ahora no decimos enfermedades terminales, sino decimos enfermedades avanzadas. Entonces, ese sería el punto de una osteoartrosis avanzada. Y donde hay soluciones para eso. O sea, en todo nivel hay soluciones. Sí, bueno, es inevitable que haya un proceso degenerativo por la sobrecarga. Si quisiéramos que no haya la artrosis, tendríamos que vivir en la luna, donde no hay gravedad. ¿Ah? Claro. Pero en compensación, siempre existe tendríamos más osteoporosis por la presión. Exactamente, o sea, creo que en el próximo bloque vamos a hablar de osteoporosis y sería lo contrario a lo que hemos estado hablando. Exactamente. Agradecerle a los doctores por su opinión, por su experiencia y continuaremos hablando de este tema en el siguiente bloque. Continuamos en el siguiente bloque de nuestro programa Mi Columna y Yo. Recordarles a los televidentes que el primer bloque tuvimos hablando problemas relacionados a la columna y el adulto mayor, con la presencia, por supuesto, del doctor José Julián Núñez y el doctor Felipe Melgar, reconocido geriatra de nuestro medio. Por ahí, haciendo un resumen de lo que fue el primer bloque, estuvimos hablando de una de las principales entidades que afectan al adulto mayor, que es la artrosis. La artrosis por ahí es un término el cual no debería de asustarnos, porque es un término que significa desgaste de los huesos, de las articulaciones, que es un proceso inevitable que vamos a tener todos y que por supuesto va a ser más evidente en la tercera edad,
hablamos de cómo se produce este desgaste, todo comienza con el desgaste de los discos a nivel de la columna, sobrecarga, van a aparecer alteraciones bien puntuales que son características de la artrosis, como los osteofitos o los picos del loro, que son signos de que ha habido un desgaste, una tracción de las estructuras. Entonces, todo eso desencadenando lo que es este tipo de enfermedad. Ya acá en el segundo bloque me gustaría que nos enfoquemos, ya que tiene mucha experiencia, me gustaría saber sobre el doctor Melgar que tiene sobre esta patología, que es la osteoporosis, que es otra enfermedad que básicamente es muy frecuente que la veamos y es bastante característica de la tercera edad. Me gustaría el doctor Melgar que nos explique un poco sobre el concepto de la osteoporosis de una manera que la población lo entienda de manera fácil. Gracias, José. La osteoporosis, mira, te diré que hará unos 25 años atrás comenzó a hablarse mucho de osteoporosis y era como algo que todos debían tener, o todas las mujeres principalmente debían tener osteoporosis. Y surgió un aparato que se llama densitómetro, o la densitometría ósea. Entonces, instrumento nos dio la facilidad de diagnosticar quiénes tenían o quiénes no tenían osteoporosis. ¿Y qué es la osteoporosis? Es la disminución de la densidad del hueso. O sea, la cantidad de hueso que pueda tener ese segmento de hueso. Entonces, se diagnostica osteoporosis cuando tenés más de 2,5 desvíos padrones de la densidad ósea. O si tenés 1,5 se denomina osteopenia, o sea, disminución de la densidad ósea. ¿Y por qué es importante ese punto de 2,5%, de 2,5? Porque a partir de ahí las fracturas son frecuentes. O sea, la osteoporosis en sí, digamos, no es qué es lo que va a pasar, sino la consecuencia de tener osteoporosis. Entonces, ahí es que se comenzó. Y bueno, en esta historia de 25 años surgieron que era tratado por los ginecólogos, que era tratado por los traumatólogos, que era tratado reumatólogos. Todo el mundo era capaz de tratar una osteoporosis. Entonces, lo importante de la osteoporosis desde la visión de la geriatría es las consecuencias de discapacidad que nos puede producir y los años perdidos con discapacidad que nos pueden dar estas personas. Exactamente. No sé, José, si tenés algo vos para contar ahí. Yo creo que sí, que como vos decís, es una cosa que no hay que poner un término que asuste a la gente, ¿no? Es importante marcar los territorios, marcar los límites. Entonces es un proceso que se puede dar de manera natural, pero cuando llega a cierto nivel, como decía, el 2.5, y eso por supuesto hay que hacerle los estudios que convienen al caso, pero no hay que mistificar tanto ese concepto, y que la gente tiene que convivir con ese concepto y tratar de adecuarse al mismo y hacer todas las actividades que puedan disminuir. Perdón, José, una de las cosas importantes es más frecuente en mujeres que en hombres. Y es más frecuente en mujeres porque a partir de la menopausia, o sea, la última menstruación y la época del climaterio, hay un cambio de producción hormonal. Y hay unas mujeres que tienen una pérdida acentuada de la masa ósea y otras que tienen una pérdida normal de la masa ósea. Entonces, en esa parte, determinar ese punto, es por eso que los ginecólogos entraron en ese punto del tratamiento y la identificación, si son perdedores rápidos o perdedores lentos de la masa ósea. Pero en este punto, digamos, es como si fuera lo contrario de la osteoartrosis que hablamos en el anterior bloque. ¿Dónde es más común esta osteoporosis? En las personas que son sedentarias, en las personas que son fumadoras y en las personas que tienen talla baja y piel blanca. Es mucho más común tener osteoporosis en las mujeres. Y se ha escuchado que también hay otros factores que intervienen, aparte de que claramente en las mujeres la edad, el tema de la menopausia, que son claros factores que afectan predominantemente a las mujeres.
pero también se oye, por ejemplo, y lo pregunta mucha gente en consultorio, doctor, ¿influye la dieta, influye la exposición al sol, que son otros factores que se escucha que recomiendan algunos especialistas como prevención un poco de la osteoporosis? ¿Qué opinión tiene de eso, doctor? Por supuesto, digamos, a ver, aquí en nuestro medio decir que una persona no va a estar expuesta al sol solo si está encerrada 24 horas al día es prácticamente imposible. Esto de no exposición al sol para producción de vitamina D3 ocurre más en los países nórdicos, en los países donde no hay sol. Yo la verdad que aquí no hemos tenido ese problema. Tenemos problemas de disminución de vitamina D3 en algunos casos y es reponer la vitamina D3, pero generalmente por no exposición al sol no es la causa primordial aquí. Ahora, una de las cosas es el sedentarismo. El sedentarismo sí es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí no hay carga, ahí no hay, ¿cómo se llama?, actividad que promueva que haya esa protección del hueso. Entonces, la alimentación es importante cuando no recibimos la suficiente cantidad de calcio. Pero no es solamente calcio, tiene que ser calcio y vitamina D3 para atender. Ahora, no todos tenemos que consumir 2.000 unidades de calcio por día en suplemento. O sea, si nosotros tenemos una nutrición adecuada en nutrientes y en leches o en quesos o en lácteos, vamos a recibir la cantidad suficiente de calcio. Así es. Y como les contaba el otro día, por ejemplo, cuando los astronautas vuelven de los viajes en la estación orbital, donde se quedan meses allá, entonces había el problema de la osteoporosis, porque no había gravedad. Claro. Entonces ahora allá ya tienen salas donde hay presurización, para obligar, porque la actividad de sobrecarga, de la sobrecarga sobre las estructuras propioceptivas, musculares, tendinosas, es la que promueve esto. Si no hay esa carga, entonces el hueso comienza a perderse. Entonces hay un claro factor también de que el sedentarismo influye negativamente y pensamos que no es solamente que afecta determinadas cosas, es un factor predisponente sin duda de la osteoporosis. Ya habiendo aclarado eso, me gustaría ver ¿qué estudios por ejemplo, en su especialidad usted solicita para comenzar a confirmar el diagnóstico de osteoporosis, de osteopenia, laboratorio, estudios de imagen? ¿Cuáles son los más indicados en este tipo de patología, doctor? Lo más simple es hacer una densitometría ósea y nos va a determinar el grado de pérdida de masa ósea que vamos a tener, principalmente en dos lugares, columna y cuello de fémur. ¿Por qué? Porque son los dos lugares más comunes de fracturas que vamos a tener. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes ya más añosos, de más de 75 años, que han tenido fractura. En estos pacientes ya no es necesario desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, de investigación clínica, hacerle densitometría porque ya tiene osteoporosis. Está claro. Está claro que tiene osteoporosis. Entonces, igual también la modificación de la cantidad de densidad ósea no se modifica rápidamente. Entonces, hacer cada 6 meses densitometría no es necesario. Las recomendaciones y las guías son que hagas si tenés osteoporosis y estás haciendo tratamiento, que la hagas cada 2 años. Si no tenés osteoporosis, cada 5 años es suficiente hacer la densitometría ósea. Entonces, con esta densitometría básicamente podemos decir, hay osteoporosis, hay osteopenia. Por ahí, ¿cuál es la diferencia fundamental? Porque la gente lo pregunta, estos dos conceptos. La osteopenia es la disminución de la masa ósea. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea más allá del parámetro o de la línea límite esperada, o sea, ese 2,5 desvío padrón. Claro. Más allá de ese 2,5 hay riesgo de fractura. Hay riesgo de fractura. Eso es lo importante. Y el riesgo de fractura nos lleva ¿a qué? A pérdida de la capacidad, a pérdida de la independencia. Entonces, la persona tiene que ser sometida a una cirugía o la persona puede quedar con complicaciones crónicas al respecto de su vida, y su vida va a cambiar. Exactamente. Y ya por ahí otro estudio que nosotros como especialistas con el doctor Cuellar solicitamos bastante, aparte de la densitometría, son las radiografías, que son muy válidas y muy útiles, por ejemplo, tanto para la osteoporosis
como para la artrosis, efectivamente. Entonces, es un estudio fácil, de fácil acceso, de costos económicos bajos, entonces que no debería por ahí mezquinársele al paciente para a la hora de identificar este tipo de problemas en el adulto mayor, ¿no? Justamente, o sea, a ver, en tu pregunta anterior me preguntabas diagnóstico de osteoporosis. Yo no voy a diagnosticar osteoporosis con una radiografía. Si hago una radiografía y me es sugestiva, voy a pedir densitometría para ver qué es lo que vamos a hacer. Se complementa. Si yo pido una radiografía y ya tengo una fractura, no necesito densitometría porque ya sabemos que tiene osteoporosis. Entonces, ese sería el camino. Es decir, ya sucedió el accidente, ¿para qué vamos a ver las normas ya, no? Claro. Ya tenemos un aplastamiento vertebral, ya sabemos que se aplastó como un paraguayo eso, porque directamente pues el hueso ya sus trabéculas estaban disminuidas en la densidad, ¿no? Entonces, claro, es como, digamos, vas a usar el cinturón de seguridad en el automóvil después que te chocaste y te rompiste la cara, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, exactamente por ahí, ya habiendo aclarado los conceptos de la osteoporosis, qué estudios principales, sí, la radiografía suele ser muy útil en este tipo de problemas, sobre todo a la hora de identificar, como dice el doctor, las fracturas patológicas, que es algo que hablaremos en el siguiente bloque respecto a la sintomatología. Fractura patológica, ¿qué quiere decir? Una fractura que se produce en un hueso en un contexto de una enfermedad previa que está afectando la arquitectura ósea o el hueso, y lo está debilitando o le está cambiando la estructura de alguna manera. Entonces, básicamente una fractura es un hueso alterado o débil. Entonces, ¿qué se produce? Básicamente por la osteoporosis, que es una de las grandes causas de fractura patológica y que muchas veces no está relacionada a un gran accidente, a una gran caída, un gran golpe. Simplemente a veces basta un mal movimiento o un golpe muy leve para generar este tipo de problemas que son las fracturas patológicas, ¿no? Claro, yendo por lo mismo el diagnóstico, también hay otros estudios más avanzados, pero que no son necesarios. Podés hacer resonancia magnética, podés hacer otros estudios de imágenes, pero que no nos van a dar mayores, en este sentido de diagnóstico de osteoporosis, mayores luces. Perfecto. Bueno, continuaremos hablando un poco de estas patologías que afectan al adulto mayor, como la artrosis y la osteoporosis, en el siguiente bloque. ...22 años de continuo crecimiento respaldan la Corporación Educativa UNE. Universidad Nacional Ecológica. Tecno UNE. Escuela de Posgrado. Edueco Producciones. UNE TV Educativa. UNE Internacional. Clínica Odontológica UNE. Y Fundación Educativa UNE Acciones. Corporación Educativa UNE. Excelencia académica. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Continuamos en el tercer bloque de nuestro programa. Estuvimos ahondando un poco dos enfermedades, entidades muy importantes que afectan al adulto mayor, que son la artrosis y la osteoporosis. Por supuesto, estuvimos hablando los conceptos de cómo se llegan a producir cada una de ellas. Y ahora en este bloque me gustaría que ahondemos un poco más de los síntomas o signos que pueden tener este tipo de enfermedades. Me gustaría comenzar un poco con la osteoporosis, algo que el
doctor Melgar maneja bastante bien con su experiencia. La osteoporosis, muchas veces vemos que el paciente llega al consultorio y dice, doctor, tengo osteoporosis y me duele la cadera, me la columna, como si fuera un diagnóstico doloroso. La osteoporosis, que es una de las grandes enfermedades del adulto mayor, ¿duele, doctor Melgar? Gracias, José, por la pregunta. En realidad la osteoporosis en sí no duele. Lo que duele es la consecuencia de la osteoporosis, que son las fracturas o algunas microfracturas que pueden tener las personas y que eso le causa dolor. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente y viene a quejarse de dolor, o sea, generalmente vienen con una queja los pacientes al consultorio, como que en nuestra historia, nuestra anamnesis, lo primero que preguntamos es cuál es la queja principal por qué ha venido al consultorio. Entonces, si la queja es dolor, entonces es muy importante evaluar, investigar esa queja de dolor del paciente. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Con qué empeora? ¿Con qué mejora? ¿Qué actividades tiene? Todo tenemos que identificar en cuanto a la sintomatología álgica que tenga ese dolor. Pero ese paciente, pero lo más importante dentro de geriatría es que si ese dolor le limita en las actividades diarias o en las actividades instrumentales de la vida diaria al paciente, porque esa es nuestra idea. Nuestra idea no es curar enfermedades. Nuestra idea en tratar a adultos mayores es mejorarle la calidad de vida, hacer que su calidad de vida y hacer que sus actividades de la vida diaria, como comer, cocinarse, asearse, utilizar los instrumentos como teléfono. Ahora, antes se decía utilizar el teléfono, ahora es utilizar teléfono, utilizar iPad, utilizar todos los instrumentos electrónicos que tenemos. Entonces, la idea es que la persona sea independiente el mayor tiempo posible y que no llegue a tener complicaciones medianamente graves o más graves, como podría ser compresión de algo neurológico, que es más común que lo vea José. Sí, eso es importante. Y también esta sintomatología va a depender pues de las actividades que el paciente realice, ¿no? Entonces, si una persona que hace una actividad repetitiva, por ejemplo, de agacharse todo el tiempo, es más probable que tenga problemas en la lumbosacra. Si es una persona, por ejemplo, que tiene una actividad donde tiene que caminar mucho, someterse a distintas cargas de peso, bueno, probablemente sean las articulaciones de mayor soporte como la rodilla o la cadera. Va a depender de eso, pero generalmente la osteoporosis no va a dar síntomas. Las complicaciones van a depender de las exigencias o de los posibles traumas que pudieran haber en esa área. Entonces, recalcar por ahí que la osteoporosis, efectivamente, como dijo el doctor Felipe Melgar, no va por sí sola a generar síntomas o dolor, que es lo que la gente principalmente refiere. Solo en el caso de que esta osteoporosis, al disminuir el calcio de los huesos, al hacerse menos fuerte la estructura ósea, van a generarse microfracturas o fracturas, que esas sí van a tornarse dolorosas. Entonces, esa es la única situación en la cual la osteoporosis va a generar algún tipo de síntomas. Contrario a la artrosis. La artrosis, que como decía el doctor Cuéllar, es un proceso que tiene cierta predilección por algunas articulaciones más específicas, que son las que reciben la carga del cuerpo. Estamos hablando de rodillas, caderas, columnas, que son las más afectadas. Entonces, la artrosis, al hacer un proceso de desgaste, por supuesto que esa va a generar como principal síntoma el dolor, que es un dolor que básicamente se refiere a la articulación, a veces irradia, que es dependiendo de ciertos movimientos, que es un dolor mecánico. Entonces, la artrosis es efectivamente la entidad más dolorosa que se puede presentar en el adulto mayor, ¿no? Sí, actualmente, o sea, en los últimos 3, 4 años, hay un síndrome que viene hablándose mucho que se llama síndrome osteosarcopénico. ¿Y qué es este síndrome osteosarcopénico? Es la osteoporosis más sarcopenia. Entonces, son personas que tienen hasta tal punto, han tenido disminución de la actividad necesaria y van perdiendo la masa muscular, no solamente la masa ósea, sino la masa muscular. Entonces, estas personas van perdiendo el equilibrio, van perdiendo la capacidad para sustentarse o para realizar actividades y tienen
fracturas por caídas frecuentes. Entonces, no es solamente evaluar ya el hueso, sino hay que evaluar también la musculatura. Y mucha gente dice, ¿cómo voy a evaluar la musculatura? El mismo densitómetro tiene la capacidad de evaluar la musculatura. Nos pide composición corporal y nos va a dar esa musculatura. Entonces, actualmente se hacen estudios de osteosarcopenia y se hacen estudios de estudio de la marcha. Estudio de la marcha. Entonces, estudias la marcha, si la marcha es variable o no es variable, si la marcha tiene consistencia, si la marcha tiene pasos largos, pasos cortos, si la marcha tiene, ¿cómo se llama?, amplitud de base. O sea, y aquí implica algo que José me va a ayudar, que es algo neurológico. Incluso la velocidad de la marcha también está involucrada en el compromiso neurológico de las personas. Ahora los estudios actuales del envejecimiento de las personas utilizan el término dual task, o sea, la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, las mujeres dicen que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, pero habemos hombres que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Y una de las cosas es, por ejemplo, hablar y caminar al mismo tiempo. Entonces, el análisis del dual task comenzó así. Las personas entraban a un gimnasio y algunas personas se paraban para saludar. ¿Cómo está? Buen día. Y otras personas seguían caminando y saludaban al caminar. Así nació el estudio del dual task, y que unos amigos en Canadá comenzaron a hacer esos estudios y han sido duplicados en España. Entonces la evaluación tanto de la osteoporosis como del ya no se limita solamente a la osteoporosis. Ahora también hay que estudiar la parte muscular. O sea, ya es un componente, un multicomponente, o sea, neurológico, muscular y óseo. Estos son, como yo hice medicina deportiva, estos son laboratorios de marcha. En los laboratorios de marcha, cuando uno pisa, ve la transferencia de peso de un segmento del otro segmento. Tenemos una electromiografía inalámbrica que nos permite saber cuáles grupos musculares están siendo solicitados, y otro que mide la amplitud articular. Entonces tenemos en multimodal un análisis de todos los componentes para saber si ese paciente está caminando mal, o bien cómo transfiere el peso y cuánto de peso está transfiriendo en el momento en que hace los balanceos, los apoyos de la marcha. Entonces, con un laboratorio de marcha se puede saber todos estos elementos y tomar en consideración para proponerle algo diferente al paciente. Justamente es eso. El marchar, ahora hay una hay unas esteras que con el software que ellos van a estudiar la amplitud de la marcha, la velocidad de la marcha y la respuesta hablando, porque lo haces marchar y hablar también al paciente. Entonces tenés una filmación de la marcha de la persona, tenés un estudio de la densidad ósea de la persona, tenés un estudio de la masa muscular que tiene esa persona, y tenés un estudio de, ¿cómo se llama?, la base cognitiva de esa persona. Entonces, estudiar al adulto mayor de una manera coherente, tenés que estudiar multimodal. Sí, no hay otra manera. Es decir, son esteras magnéticas que con las impresiones del pie registran todas las presiones y todas esas cosas. Y son goniométricas, miden las articulaciones, las amplitudes articulares y la cantidad de músculos solicitados en el esfuerzo, ¿no? Otro trabajo que también se ha desarrollado en España es, asociando a esto velocidad de la marcha, amplitud de la marcha, es el equilibrio. Los ponen en una ¿cómo se llama?, una especie de tubo hasta la pantorrilla, y le piden que se incline hacia los lados, hacia adelante, y ven la capacidad de mantener ese equilibrio. Y el software nos va a determinar en qué punto cerebral tenemos compromiso. O sea, eso es muy importante, porque el equilibrio depende del centro de gravedad. El centro de gravedad corresponde en los hombres a 55% de su altura y en las mujeres a 58%. Y está situado por delante de la segunda vértebra sacra. Y es como una bolita, como cuando vos haces con un objeto, se mueve. Si vos te mueves lateralmente, el centro de gravedad se mueve. Si te mueves para adelante, se mueve para adelante también.
¿no? Y entonces, ¿cómo podemos saber que nuestro centro de gravedad no es rectilíneo? Cuando vean una marca en una pared, donde vean que hay declives y cúlmenes, es que un muchacho rayó la pared. Porque cuando vemos, todo el tiempo el centro de gravedad se está desplazando para arriba, para abajo. Y si una persona tiene una mala cinética, ese centro de gravedad va a tener una mala cinética también y va a ser proclive a tener más accidentes. Y justamente con lo que hablábamos en el primer bloque, que la degeneración de los discos intervertebrales se van disminuyendo de tamaño, también modifica el punto de equilibrio de la persona. Sí. Entonces, aquí, para estudiar la columna, para estudiar la osteoporosis, la osteoartrosis, uno tiene que tener esa visión amplia en todo el paciente. Exactamente. Por ejemplo, en las personas de edad que tienen Parkinson, que tienen una distonía en flexión, el centro de gravedad se distorsiona para adelante. Entonces, solamente un empujoncito al paciente hará que se caiga, porque su centro de gravedad está desplazado. Entonces, el centro de gravedad es muy importante para mantener el balance y las reacciones posturales adecuadas. ¿Y por qué viene a acotación todo esto? Porque, digamos, no es solamente mejorar el dolor del adulto mayor o tratar de que la osteoporosis no tenga consecuencias, sino tener un grado de conocimiento del envejecimiento muscular, óseo y de las articulaciones y ver qué se podría hacer o cómo poder tratar o cómo poder prevenir que esa persona camine hacia la discapacidad, que creo que vamos a hablar en el segundo, en el próximo bloque. Entonces, claramente, por lo que expusieron los doctores, es que es un problema que es multifactorial, que no solamente hay que considerar la parte ósea que afecta a las estructuras, a las articulaciones, sino que intervienen muchos otros factores musculares, la gravedad, el equilibrio, que claramente van a generar una serie de alteraciones llevando finalmente a la discapacidad del paciente. Continuaremos hablando sobre esta problemática del adulto mayor en el bloque. Llegamos al bloque final de nuestro programa, Mi Columna y Yo, por supuesto con la presencia del doctor José Cuéllar Núñez y el doctor Felipe Melgar, reconocido geriatra de nuestro medio. Estuvimos abordando dos entidades fundamentales que afectan al adulto mayor, por supuesto relacionado a la columna, que es la artrosis y la osteoporosis. Estuvimos hablando cómo se produce el proceso degenerativo o desgaste de la artrosis. La osteoporosis, por supuesto, cómo llega a instaurarse a través de la edad, a través de los años, produciendo una descalcificación de cierta manera de los huesos y que generando que se vuelvan débiles y más propensos a las fracturas, las estructuras óseas. Estuvimos también hablando un poco de los síntomas principales que se producen, que es el dolor, que es el gran exponente sobre los síntomas, que lleva con el tiempo a la discapacidad del paciente y que por supuesto eso lleva a una serie de alteraciones. También en el caso de la columna, cuando los procesos degenerativos se hacen muy severos, comienzan a afectar las estructuras neurológicas como la médula, las raíces nerviosas, ya generando síntomas específicos en los miembros, con dificultad para caminar, dolores en los brazos o piernas, que es lo más característico de las estrechez del canal por artrosis, ¿no? Ya en el bloque final me gustaría que nos enfoquemos un poco sobre lo que es el tratamiento de estas dos entidades. Me gustaría por ahí que nos enfoquemos, sobre todo con el doctor Melgar, sobre cómo vamos a prevenir el tema de la osteoporosis, y el doctor Cuéllar también me cuenta con su experiencia sobre cómo prevenir la artrosis, que muchas veces es el primer paso como tratamiento para este tipo de problemas, ¿no? Hablando de prevención de osteoporosis, la prevención de osteoporosis no comienza a los 60 años. La prevención de osteoporosis comienza desde que somos jóvenes. Uno, tener actividad física, que no sea con tanto impacto. Cargas, exactamente. Otro, no fumar. El tabaco es muy dañino principalmente a las mujeres. Como la osteoporosis se ve más en mujeres durante esa etapa del climaterio, o sea, la menopausia es la última menstruación, pero el climaterio es
años antes, años después de la menopausia. En ese punto tenemos cambios hormonales que deben ser corregidos y deben ser vistos para ver qué personas mujeres tienen pérdida rápida y qué personas tienen pérdida lenta, y ahí hacer prevención y corrección hormonal para no tener pérdida ósea acentuada. Pero teniendo actividad física y consumo de calcio dentro de la dieta es suficiente. Y otra cosa que hay que ver es la cantidad de vitamina D3 que se tiene en el organismo, y ahora hay suplementación. Incluso hay estudios donde se ve la cantidad que se debe utilizar de vitamina D3 para prevenir caídas. Como hablábamos antes, ¿cuál es la prevención de osteoporosis o la prevención? Es la prevención de las fracturas y la prevención de las caídas. Entonces, ¿cuánto de vitamina D3 previene caída y cuánto no previene caída? Correcto. Y vemos que mucha gente lo pregunta, doctor, he visto suplementos de calcio o he visto productos en el supermercado, por ejemplo lácteos o algunos cereales que dicen con calcio suplementario. Entonces el calcio suplementario, que está muchas veces incluido actualmente en muchos productos de la vida diaria, ¿realmente es un aporte para prevenir un poco la osteoporosis? Si tenemos una alimentación saludable con bastantes frutas, verduras, algunos lácteos, no es necesario tener suplementación de calcio porque estamos consumiendo lo necesario. Ahora, si la persona ya tiene osteoporosis o la persona tiene carencia, sí hay que suplementarlo, pero eso quien va a determinar es su médico, y no es una fórmula única para todo el mundo. O sea, todo el mundo consuma, no es tan así. Exactamente. Y el doctor Cuéllar, respectivo a el doctor Melgar nos habló muy bien sobre medidas preventivas para la osteoporosis. Me gustaría que el doctor Cuéllar nos diga qué medidas pueden ser útiles para no específicamente frenarla o que nunca aparezca el tema de la artrosis, sino cómo podemos hacerla que no sea tan precoz la artrosis. Bueno, en relación a la artrosis, el tema más álgido en la práctica diaria pues son los dolores vertebrales, los dolores lumbosacros. Entonces, en eso es muy importante decirles que eviten, que tengan una actitud ergonómica de esfuerzo más adecuada, que eviten agacharse, alzar pesos doblándose, que hasta para lavarse los dientes, que utilicen, separen los pies y traten de no incurvarse demasiado, porque los lavamanos todos los han hecho a 62 centímetros. Y una persona grande, por ejemplo, como el doctor Melgar, se tiene que agachar. Entonces, eso es ergonomía. Hay que hacer los esfuerzos adecuados, no estar mucho tiempo sentado. Por ejemplo, sentado, pues la presión sobre el disco va a hacer que el disco disminuya más rápidamente de altura. Entonces, eso es muy importante, las actividades que son muy traumáticas, muy repetitivas, ¿no? Entonces, eso podría disminuir el impacto de estos procesos que son degenerativos e involutivos. Entonces, en relación a otras, usted debe saber más en relación a articulaciones como la rodilla y la cadera, pero en relación a la columna me parece muy pertinente hablar de esto, de evitar los esfuerzos, evitar la postura sentada, evitar hacernos los yangos, los rambos, alzando roperos o cargas, o por ejemplo la llanta. Yo nunca cambio una llanta. Si se me pincha la llanta, para un taxista, digo, tiene 50 bolivianos, es que yo soy inválido, me la puede... La manera más fácil. Me la puede arreglar. Y después el taxista va a tu consultorio para que lo trate. Después cierra el círculo. Una cosa importante que decía José es la ergonomía que debemos tener a través de la vida para cuidar nuestra columna. Existían antes en algunas empresas multinacionales y grandes donde contrataban médicos del trabajo, principalmente en el Brasil. Y una de sus funciones era ver si los funcionarios tenían un trabajo ergonómico para evitar las lumbalgias, porque como vos sabés, las lumbalgias es una de las principales causas de pérdida de trabajo o ausencia al trabajo. O de jubilación anticipada. En Brasil me acuerdo que yo trabajaba allá y todo mundo que llega a los 40 años, profesor o doctor, yo quiero encostarse quiere apoyarse, jubilarse. Imagínense si todo el mundo se apoya sobre el muro del Estado, el muro se cae. Entonces la obligación nuestra es tratar de contener esto
y de llevarlo al paciente en la mejor calidad de vida hacia una vida más saludable, pero sin que tenga que jubilarse o tenga que estar encostado, como dice Brasil, porque el dolor lumbar es tratable, es manejable. Nadie va a decir yo no tuve nunca dolor lumbar, lo tiene, pero hay que enseñarle cómo manejarlo. Yo creo que en prevención estaríamos... No, la verdad que mencionaron los doctores conceptos bastante relevantes como medidas preventivas para la artrosis y la osteoporosis. Ya pasando un poco puntualmente sobre el tratamiento, que las primeras medidas muchas veces, aparte de la prevención, suelen ser farmacológicas y la gente muchas veces ya lo pide en consultorio: doctor, quiero que me dé un tratamiento para la osteoporosis, por ejemplo. ¿Cuáles son los medicamentos indicados, doctor, cuando ya se ha confirmado, por supuesto, el diagnóstico de osteoporosis? Cuando una persona tiene osteoporosis, digamos, tiene más de 2,5 desvíos padrones, ya la recomendación es darle un fijador de calcio y darle calcio suplementario. O sea, imaginemos que una pared se hace con cemento y ladrillo. Uno sería el cemento y otro sería el ladrillo. Entonces, separados no sirven, y también la vitamina D tiene que entrar en este tratamiento. Ahora, los fijadores de calcio, hay una infinidad de fijadores de calcio, fijadores que se usan una vez al día, fijadores que se utilizan una vez por semana, una vez por mes, infinidad de productos que existen. Eso tendrá que escoger el médico tratante qué hacer. Esto hablando del tratamiento específico de la osteoporosis. Pero no debemos olvidar que estas personas no solamente tienen osteoporosis, tienen otras cosas además. Entonces uno tiene que tener cuidado con la polimedicación, tiene que tener cuidado con la interacción medicamentosa de los tratamientos que está haciendo. Pero donde más problema vemos con los medicamentos del dolor y las otras cosas que puedan tener. Pero creo que José va a hablar sobre manejo del dolor, que es lo que más le gusta en estos problemas. Me gustaría, por ejemplo, que el doctor Cuellar nos cuente sobre su experiencia, porque bueno, el paciente, como dice el doctor, viene polimedicado, tengo tratamiento, doctor, para la osteoporosis, para la artrosis, para la tensión, entonces para la diabetes. Entonces esa polifarmacia, en lo posible hay que tratar de evitarla. Y actualmente existen medicamentos puntualmente para la artrosis que tienen algunas especies de regeneradores de cartílago, el famoso colágeno. Seguramente lo veo en su consultorio, yo lo veo todos los días. La gente me pide, inclusive de edades que no refieren o no están relacionadas a la artrosis, me piden colágeno. El colágeno, la glucosamina, medicamentos desarrollados teóricamente para la artrosis, ¿tiene mucha relevancia como medida preventiva de tratamiento para la artrosis? Yo pienso que no tanto así. Coincido. No tanto así. Así que a mí no me gusta llenarlo de medicamentos. Y si el paciente me llega con una lista de medicamentos, yo trato de reducírsela a lo que realmente es relevante para su condición clínica, ¿no? Si es hipertenso, diabético, eso no se puede mover. Pero si hay otras cosas que son suplementarias, yo prefiero manejarme con 2 o 3 medicamentos por un tiempo X, porque en realidad con el dolor lo que se hace es modular el dolor. No vamos a quitar el dolor. El dolor es una condición existente, es una condición que está ahí y nosotros tenemos que modularlo. Quizás el paciente tenga que convivir con un mínimo de molestia, pero nosotros, si el dolor está agudo, tenemos que vaciar el vaso y quitarle por el 75-80%, dejarle con una condición básica, que lo otro se lo puede tratar con medio físico, con almohadillas térmicas, con alguna cosa que le puede aliviar al paciente. Pero no hay que ser extremista y vender humo y decir, mire, yo lo voy a dejar 0 kilómetros. Lo mismo que lo que a veces dicen por un dolor de columna, yo lo opero y va a quedar 0, una columna nueva, no va a quedar nueva, va a quedar una columna operada. Entonces es muy importante aprender a manejarnos con esos conceptos, sobre todo en el dolor, que es la modulación, y quien sabe manejar esto lo maneja y lo va manejando gradualmente, no recibir dosis masivas que después hacen que la adherencia al tratamiento sea escasa. Yo, por ejemplo, hablo mucho con los pacientes, más que un tratamiento farmacológico para el dolor provocado por la artrosis, se le aclaro que la artrosis es un proceso de desgaste donde las articulaciones, las estructuras están sobrecargadas. Entonces, lo que le va a hacer un medicamento para el dolor es aliviarle parcialmente el dolor,
Pero como es un problema de carga, el mejor tratamiento es el mecánico, quitarle o no darle carga a esa articulación. Entonces, y ahí entra muy bien las medidas preventivas que usted conversó, de no evitar el sobrepeso, hacer ciertas actividades que no carguen la columna, sino que la fortalezcan. Entonces, el tratamiento mecánico es el que más funciona más que un tratamiento farmacológico en los problemas dolorosos de la artrosis, ¿no? Eso sí coincide, doctor. Coincido plenamente. Además, como dice José, el mejor tratamiento no es tener muchos medicamentos. El mejor tratamiento es individualizar cada paciente y conseguir el mejor resultado con la menor cantidad de medicamentos que sean utilizados. Agradecerles la presencia al doctor José Cuéllar Núñez, por supuesto al doctor Felipe Melgar. Creo que fue una charla bastante enriquecedora sobre los dos problemas principales que afectan al adulto mayor, que es la osteoporosis y la artrosis. Esperemos que hayamos dado informaciones útiles para ustedes y los televidentes. Y por supuesto en los siguientes programas continuaremos hablando sobre problemáticas relacionadas a la columna. Hasta luego.